6:36 de la mañana, saludamos al superintendente de Sociedades, Billy Escobar, nos acompaña hasta ahora aquí en Colombia Hoy Radio. Superintendente, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio, con todo lo que necesitamos para realizar acerca del Plan Nacional de Desarrollo y las acciones contra las sociedades extranjeras, todo lo que está realizando por mandato incluso del presidente Gustavo Petro acerca de ejercer un mayor control, por supuesto, a lo que está ocurriendo en nuestro país con estas sociedades. Superintendente Billy Escobar, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo va el tema de las sociedades en Colombia? Pues bien, la verdad es que desde que yo llegué a la superintendencia vengo con la meta de salvar empresas, de acompañar a las empresas y de cambiar un poco la visión que se tiene de la superintendencia de sociedades, porque la superintendencia es de inspección, vigilancia y control, pero también de juzgamiento. Y nosotros estamos cambiando esa mentalidad y más bien por el acompañamiento, por la asesoría, y más que sancionar es capacitar para que las empresas se salven. O sea, hacer un seguimiento que signifique que empresas que estaban en dificultad y que seguramente iban a terminar en liquidación, hoy en día las reorganizamos y las salvamos. Esa es la meta nuestra. Entonces creo que estamos dando esos resultados, creo que estamos acompañando a las empresas en dificultad y eso hace que hoy en día muchas de las empresas que todo el mundo suponía que iban a cerrar se han salvado. Y esa es la idea. ¿Y cuántas? ¿Muchas? ¿Poquitas? ¿Cómo va el tema ahí? Muchas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Cúcuta Deportivo, que a la gente le gusta tanto el deporte, el Cúcuta Deportivo ya estaba en liquidación, o sea, ya estaba en cuidados intensivos y era un paciente terminal. Nosotros logramos sacarlo de la liquidación, lo pasamos a reorganización y hoy está en el rentado nacional. Hoy es un equipo que funciona. Salvamos el trabajo porque ahí se salva el trabajo. El fin último de nosotros es la gente. El fin último de nosotros es el empleo, es la sociedad. Y creo que eso lo estamos haciendo. Entonces, y como ese ejemplo, muchos ejemplos, por ejemplo, Bioenergy. El tema de Bioenergy, que también era un paciente que estaba en cuidados intensivos, muy complejo. Ahí logramos una labor interesantísima porque es con el aporte de la banca, con el aporte de las entidades públicas, porque ahí hay obligaciones para fiscales, con la colaboración de los trabajadores, logramos salvar Bioenergy y hoy en día está funcionando. Y todas las noticias daban que se iba a cerrar. Entonces son ejemplos de lo que venimos haciendo. Entonces sí, esa es la actitud, esa es la nueva superintendencia de nuestro gobierno de hoy, es esa. La superintendencia que acompaña y la superintendencia que salva. 6:39 superintendente. Le quiero preguntar, yo creo que muchos colombianos tenemos dudas con lo que va a suceder y ha sucedido con Viva Air, ¿no? Quiero preguntarle entonces por esa reciente solicitud de llevar el proceso de reorganización de esta entidad por parte de Supertransporte. ¿Cómo vamos en esa materia? Bueno, sí, y ahí sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, Supertransporte, como la ley indica, nos envía la solicitud y en este momento estamos en una etapa que se llama la etapa de admisión, en donde nosotros exigimos una serie de condiciones relacionadas con estados financieros y la situación de la empresa para que nosotros nos informemos y sobre la base de esa información entremos en un proceso de reorganización. Eso dura aproximadamente 1 o 2 meses. Luego de esa valoración, seguramente Viva entra en ese proceso de reorganización. Y ese proceso de reorganización es eso, no es la liquidación, es la reorganización. Y de las resultas de ese proceso o ese trámite, sabremos si la empresa se va a liquidación o no. Pero por supuesto la mentalidad de nosotros es salvar la empresa y sacarla adelante. Le quiero preguntar aquí, porque usted acaba de mencionar hace un momento que justamente los empleados son muy importantes, ¿verdad? Sí, claro. En este caso yo sé que hay muchos empleados de Viva que están angustiados. Me imagino que también hay un trato y hay un cuidado especial en este tema de los empleados. Claro, dentro de todos estos procesos, los créditos, digamos, las obligaciones relacionadas con los empleados son obligaciones 1A, son de primer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que el diálogo con ellos es fundamental y es primario. Esas obligaciones, como las obligaciones para fiscales, estoy hablando de lo pensional, por ejemplo, o las tributarias, pero en particular con los trabajadores, claro. Y cualquier decisión que se tome tiene que tener en cuenta la situación de los trabajadores.
Doctor Escobar, me parece que vale la pena ahondar un poco más en ese tema de Viva, porque ha sido un tema absolutamente coyuntural para el país en las últimas 2 semanas. Para contarle un poquito al país, doctor Escobar Pérez, ¿cómo es ese proceso que usted ya nos cuenta, pero detallarlo un poco más para saber en cuestión de cuánto tiempo, si es que se pudiera estimar, podríamos tener realmente noticias sobre la suerte y el futuro de esa aerolínea? Bueno, ahí voy a hacer digamos que va a ser una precisión normativa. Sí. Nosotros logramos incluir dentro de la reforma tributaria en la parte final 2 decretos que están relacionados con el salvamento de empresas, y digamos que en el fondo es un fast track, y logramos que se mantuvieran, incluso en la idea de que posteriormente sean ley permanente. Esos 2 decretos hacen que estos procesos sean procesos más ágiles, procesos que comúnmente podían durar 2 o 3 años o más. Hoy en día estamos hablando de 6 o 7 meses, como máximo. Pero como estamos en la etapa de reorganización, digamos que para tranquilidad de los trabajadores, a instancias de la superintendencia, nosotros pensamos que ese proceso no puede durar más de 3 o 4 meses. O sea que tiene un mensaje de urgencia. Ahí por eso les decía que en la etapa de admisión, lo primero que nosotros valoramos es la situación financiera de la empresa. Tenemos que recibir toda la información financiera de la empresa para efectos de que cuando nosotros hagamos la valoración veamos el verdadero estado del arte de la empresa. Pero la mentalidad de nosotros es salvar esta como otras. Y si me permiten, voy a hacer un paréntesis del que iba a hablar más adelante, pero sí. Este es un bonito ejemplo mío. Tradicionalmente, cuando la gente llegaba a estos procesos de insolvencia, la visión es la legal solamente. Yo creo que yo cambié la mentalidad y hay que mirar el fondo de la situación de la empresa. Por ejemplo, nosotros pasamos por una situación de pandemia muy compleja y la razón de la crisis de las empresas es exógena, no endógena. O sea, son empresas que se han portado bien, han llevado bien sus estados financieros, le han pagado a los trabajadores cumplidamente, han cumplido con sus obligaciones parafiscales. Pero se da una situación como los hoteleros, como los restaurantes y demás en la pandemia, que por una razón externa extraordinaria tuvieron que cerrar. Bueno, si esa es la situación, nosotros ¿por qué los vamos a castigar cerrándolos? Entonces, a raíz de eso nosotros creamos unas ferias empresariales. Ya hicimos la primera en Bogotá, hicimos la segunda en Cali, por razón de ser Cali la ciudad más afectada con esta situación de protesta social y en su momento y del COVID, y ahora la vamos a hacer en Cúcuta. Bueno, en esas ferias que hacemos traemos fondos de inversión nacionales e internacionales, públicos y privados, con el apoyo del Ministerio de Comercio y las distintas entidades públicas que están colaborando o acompañando a las empresas, y les mostramos empresas en reorganización para ver cómo de una manera diferente, no la estricta legal, bueno, las fondeamos y las salvamos de diferentes formas. Por ejemplo, que alguien se quiera asociar, que alguien quiera invertir, que alguien les quiera prestar. Y también les quiero decir, en el mundo, hoy en día hay muchos fondos de inversión que le apuestan a empresas en dificultad, no a empresas que estén bien. O sea, no es una cosa rara lo que nosotros estamos haciendo. Estamos invitando a esos fondos de inversión que todos los días se acercan a nosotros a decirnos, venga, ¿por qué no miramos? Porque en el fondo también es atractivo invertir en empresas en dificultad. Este puede ser un ejemplo de eso. Entonces, les quiero decir que hay diferentes mecanismos para salvar. Señor Escobar, esta feria que usted nos menciona, que se va a realizar en Cúcuta, ¿cuándo es? Y también quiero preguntarle cómo las empresas que están en esta condición pueden participar, se seleccionan previamente, ¿cómo es ese proceso? Bueno, sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es verificar la situación de la empresa. O sea, la idea no es llevar las empresas por llevarlas a estas ferias empresariales. O sea, son empresas de buena conducta, si se quiere, porque entre otras cosas los fondos de inversión nosotros no podemos llevarlos a empresas que han sido desorganizadas. Entonces hacemos una calificación. En la página de la superintendencia puede acceder el ciudadano y verificar
la situación, el listado de esas empresas, y además la página también hemos habilitado una herramienta para que las empresas se puedan orientar, para que las empresas se puedan capacitar y las empresas puedan saber cómo salvar su empresa. O sea que también hay una herramienta de acompañamiento que le permita asesorar a la empresa, que la empresa permanentemente, a las 24 horas del día, pueda acceder a esa herramienta para ver cuáles son los mecanismos de salvamento. Esa feria es el 4 de mayo en la ciudad de Cúcuta. Incluso vendrán, por ejemplo, hay mucho inversor venezolano, de empresario venezolano, que ya nos ha manifestado su interés en venir a esa feria. Y seguramente ellos van, el gobierno venezolano va a replicar una feria similar. Entonces también es un ejemplo de colaboración interesante entre los dos países y que es concreto y con miras a dinamizar la economía. 6:47, el superintendente de sociedades Billy Escobar en Colombia Hoy Radio, lo informativo de la mañana. Doctor Escobar, yo le quiero preguntar sobre el fortalecimiento del tejido regional. Ya usted habló de Cúcuta, de la frontera, la relación con Venezuela, que es tan importante en la reactivación del comercio y las relaciones comerciales con el vecino país, pero también cómo está el tema de las regiones, las sociedades en las regiones colombianas donde hay empresas muy fuertes, generadoras de trabajo y empleo, pero también muchas pymes. También el 90% del trabajo formal en Colombia es de las pymes, de las MIPYMES, 95 popular, incluso, y de la economía popular. Sí, efectivamente, sí, lo que tú estás diciendo. Voy a empezar por esa parte. Comúnmente uno piensa que el gran generador de empleo en el país es la gran empresa. Y resulta que el gran generador de empleo es esa economía popular, la pequeña y mediana empresa. Un ejemplo de eso es Santander. Santander se caracteriza por tener gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, si se quiere, empresas familiares. Bueno, la tasa de desempleo de Santander está por el 7%, o sea, la más baja del país, incluso es una de las más bajas en América Latina. Y el efecto es el producto de esas empresas, que son pequeñas y medianas empresas, que son grandes generadoras de empleo. Entonces, también es una visión que nosotros como superintendencia tenemos, y es, nosotros como superintendentes somos superintendentes de todas las empresas del país, no de las grandes empresas. Somos superintendentes. Colombia tiene más de 1 millón de empresas. Bueno, yo soy el superintendente de ese conjunto de empresas de todo el país, independientemente de su tamaño o su dimensión. Y lo otro es, si bien es cierto, nosotros tenemos lo que se denominan las intendencias, que son 6 intendencias en el país, no quiere decir que nosotros lleguemos solo a esas intendencias. Entonces yo he empezado a hacer una labor de visita a todas las regiones. Por ejemplo, al Chocó, por ejemplo, a Nariño, La Guajira, estuvimos recientemente en La Guajira. Ahí estamos tratando de salvar una empresa maravillosa que es las Salinas de Manaure, Sama, que tiene un componente social profundo, donde las etnias indígenas tienen participación. Bueno, ahí nosotros superintendencia, estamos metidos de lleno mirando cómo salvamos eso que es un patrimonio ancestral, cultural, social de la gente, de los indígenas nuestros, para salvar el empleo y para salvar esa empresa. Y lo otro ejemplo, miren, a propósito de las intendencias, Cúcuta no tiene intendencia. Vamos a abrir la intendencia de Cúcuta, ese es un anuncio que estoy haciendo acá. Vamos a empezar ese día 4, lanzamos la oficina inicialmente con 2 funcionarios nuestros, pero ya en el tránsito de crear la intendencia de Santander, del norte de Santander, ahí en Cúcuta. Superintendente, ya que usted menciona eso, me parece importante porque hay mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo y que de pronto tiene su empresa y dice, oiga, esta información es vital, yo quiero salvar mi empresa. La gente, ¿cómo puede acercarse a la superintendencia? ¿Cuál es ese proceso para que digan, venga, aquí estoy yo, mi empresa es importante, genero empleo, denme una mano? Sí, lo otro es esto, mira. Muy importante lo que tú estás diciendo. ¿Por qué razón? La gente miraba a la superintendencia como el policía que le cae a la empresa a ver cuándo es que la cierra. Y hoy en día nosotros ya tenemos evidencia, y lo hemos hecho, de empresarios que están en dificultad y van a la superintendencia, incluso no están en proceso de reorganización ni de liquidación, pero ya están preocupados, y nosotros los asesoramos y salvamos las empresas para hacer que no lleguen a esta instancia. Entonces también
como sucede en la medicina, la prevención es menos costosa que llevarlos a un hospital de alta complejidad. Eso estamos haciendo nosotros con las empresas. Entonces, el mensaje a los empresarios es, vean, en primer lugar, hay herramientas tecnológicas ahí de la superintendencia donde nosotros tenemos orientación. Tenemos, por ejemplo, guías jurídicas, guías contables, informes financieros. Tenemos, digamos que, jurisprudencia recopilada, tenemos doctrina. La gente puede acceder y tenemos herramientas donde hay simuladores y el empresario puede entrar. Entonces, si lo quiere, lo puede hacer virtualmente, pero presencialmente puede ir a cualquiera de nuestras sedes, de nuestras intendencias en el país o a la superintendencia acá en Bogotá para que nosotros los asesoremos y los acompañemos. Superintendente, hay un tema que ustedes recientemente han puesto sobre la mesa y que me parece importante destacar en este espacio y a propósito de este mes de marzo, y es la participación de las mujeres en cargos directivos. Que quiero pensar que va en crecimiento, usted ya nos lo va a contar, pero qué bueno destacar cómo las mujeres asumen cargos directivos y casi que siempre con unos resultados exitosísimos para las empresas. Sí. Nosotros la semana pasada hicimos el lanzamiento de ese primer informe que no tiene precedente sobre el papel de la mujer en el sector empresarial, en el sector productivo, en la dirigencia de nuestro país. Y hay evidencia, por ejemplo, hay un dato curioso. Indagamos también con universidades. La matrícula en programas como contaduría, el 70% de la matrícula son mujeres. Y uno encuentra que en las empresas el mejor desempeño en el área contable es en aquellas empresas cuya directora contable es una mujer. Pero es que administradoras del naturales, hogar, sí. pues Administradoras naturales. Sí, la tenemos sí. clara, y sí hay que darnos el crédito, la verdad. Pero lo que es peor, más clara, las revisoras fiscales, el mejor desempeño también son las mujeres. Entonces, también por significa que vigilan. Claro. Vigilamos muy bien. Y lo otro es, también hay un indicador bien interesante. Por ejemplo, en Santander. En Santander, la presencia de la mujer es mayor que en la media nacional. Bueno, el desempeño de esas empresas es mejor que la media nacional. Buenas administradoras. Entonces, esas empresas donde la mujer es, es la representante legal, o sea, la cabeza de las empresas, el desempeño es mejor. Y ojo, esto no es un informe de sensiblería, es un informe estadístico con cifras, es eminentemente cifrado, es de la delegatura técnica de nosotros relacionada con el tema. Entonces, también tenemos que la Delegatura de Asuntos Económicos tenemos evidencia y vamos a seguir presentando informes anuales con relación a ese desempeño de la mujer, en donde vemos cómo poco a poco la mujer ha venido escalando posiciones y el papel de ella es fundamental para el buen desempeño de las empresas. Qué bien. Bien, 6:54, superintendente de sociedades Billy Escobar. La pregunta también sobre las cámaras de comercio. El presidente Gustavo Petro habló sobre la creación de una cámara de comercio para Soacha, o sea, desterritorializar también el tema, y la vida comercial en todas nuestras regiones, es lo que hemos hablado, en las cámaras de comercio es fundamental. El papel de la superintendencia en las cámaras. Sí. La Superintendencia de Sociedades asumió ese rol de control de inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio del país a partir del 1 de enero del año pasado. O sea, llevamos año y 3 meses aproximadamente bajo el control de las cámaras de comercio. Ahí quiero decir que el papel de nosotros es un papel de diálogo, también es un papel constructivo, y a través de las cámaras de comercio del país y de Confecámaras hemos venido manteniendo ese diálogo con miras a mejorar el desempeño de las cámaras, a esa apuesta social que deben tener las cámaras de comercio, porque las cámaras de comercio son instituciones de utilidad común, y utilidad común significa servirle a la sociedad al margen de cualquier interés diferente a ese. Y específicamente con el tema que anunció el señor presidente de la Cámara de Comercio de Soacha, por iniciativa de los comerciantes, efectivamente, sí, claro. Ellos han presentado una solicitud la estaban pidiendo hace ya bastante tiempo, ¿no? Exactamente. Soacha es una ciudad que es un municipio que debe tener más de 1 millón de habitantes. Y que tengan que venir a la Cámara de Comercio de Bogotá para poder hacer trámites. Tiene una gran cantidad de empresas, y ahí sí, pequeñas, medianas, informales que estamos, digamos que capacitando para atraer a la formalidad y demás. Eso no es un tema
ahí automático y de tributación, es más un tema de capacitación y de fortalecer a esos empresarios que están empezando. Ellos han presentado una solicitud, como bien lo comentó el señor presidente, y quiero hacer una precisión también. Esas solicitudes deben ser y son de los comerciantes, son autónomas, y ellos lo que tienen que hacer es cumplir con unos requisitos mínimos. Al cumplir con esos requisitos mínimos, nosotros damos un concepto y ese concepto pasa al Ministerio de Comercio y el Ministerio de Comercio es quien emite la resolución final. Seguramente en los próximos días va a salir la noticia ya de la formalización del tema. Uy, pero no la dice usted aquí, ¿no? Pero por favor, no, ya está comprometido, superintendente. O sea, digamos que el concepto técnico de la superintendencia ya está muy avanzado, como lo dijo el señor presidente, con mucho juicio. Ya Ahí le falta un hervor. Sí, poquitico. Ahora, como bien lo dijo el señor presidente, nosotros en eso somos muy rigurosos. Claro. No vamos a cometer, no vamos a hacer nada de afán, vamos a hacer las cosas como corresponde y en el marco de la ley. Y si cumplen los requisitos, y si cumplen los requisitos, seguramente habrá Cámara de Comercio en Soacha próximamente. Prontamente. Señor Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, gracias por estar con Colombia Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Superintendente, me gusta mucho el concepto de esta superintendencia, ¿sabes? Claro. Porque es un concepto... Todo chévere, ¿eh? Sí, no, un concepto de la idea es acompañamiento, de acompañar, guía, de asesorar. No es la policía. Exacto, la última alternativa es la de liquidar, pero siempre decirle al empresario, venga, antes de pensar en eso, miremos qué podemos hacer para conservar el salvemos empleo, empresa. la economía Claro, del país, me gusta mucho este impulsar concepto. a la creación de empresas, la verdad es que Completamente. Muy bien, gracias, Superintendente. Incluso, mire, un comentario final a propósito de lo que tú dices. Sí. De los abogados y de aquellos profesionales, porque la superintendencia no es solo de abogados, ¿no? Es de economistas, administradores, actuarios, sociólogos, antropólogos, o sea, los que vienen de ese mundo de la empresa. El mensaje mío siempre ha sido, nosotros no somos la superintendencia de negocios. Nosotros somos la superintendencia de sociedades. O sea, a todos esos actores, a esos grupos de interés o stakeholders que se acercan a la superintendencia, les digo, nosotros no estamos aquí para hacer negocios. Ustedes no están aquí para hacer negocios, a los auxiliares de la justicia. Aquí estamos es para acompañar a las empresas y para salvar a las empresas. Para Esa es la función servirle de a la nosotros, gente. para servirle al país. Todos nosotros. Muy bien, gracias, Superintendente de A Sociedades, ustedes. Billy Escobar, en segundos titulares y en pocos minutos el presidente de la República, Gustavo Petro, en Colombia Hoy Radio.